A mucha gente le encantan las teorías sobre extraterrestres, mundos desconocidos y paisajes surrealistas que parecen sacados directamente de una película de ciencia ficción. Pero, ¿y si te dijera que hay un lugar en la Tierra que parece venido de otro planeta? Una isla donde los árboles desafían toda lógica, donde las cuevas guardan misteriosas inscripciones de antiguas civilizaciones, donde las leyendas hablan de hechiceras que hipnotizaban a los marineros, y donde criaturas exóticas vagan por un ecosistema que no existe en ningún otro lugar del mundo. Es un escenario tan extraño que mucha gente apenas cree que sea real. Pero lo es. Hoy, Bello Mundo te lleva a uno de los destinos más extraños y fascinantes del planeta: Socotra, la isla alienígena de la Tierra. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Si hay un lugar en el planeta que parece sacado directamente de una película de ciencia ficción, ese es Socotra. Y antes de sumergirnos en sus curiosidades, entendamos dónde se encuentra exactamente esta isla surrealista. Socotra forma parte de Yemen, pero si miramos el mapa, nos daremos cuenta de que está muy lejos del continente. De hecho, la isla se encuentra en el Océano Índico, a unos 350 kilómetros de la costa de la península arábiga. Esto significa que está más cerca de Somalia que del propio Yemen, lo que dice mucho de su aislamiento geográfico. Y este aislamiento ha hecho de Socotra uno de los lugares más singulares del mundo. Alrededor del 37% de las plantas y el 90% de los reptiles que viven allí no existen en ningún otro lugar del planeta. Es un auténtico museo de la naturaleza al aire libre, con especies que han evolucionado de forma totalmente distinta al resto del mundo. La isla es tan exótica que cuando se pasea por ella, puede parecer que se está en otro planeta. Algunos de sus paisajes son tan extraños y surrealistas que se ha dicho que Socotra es el lugar más extraterrestre de la Tierra. Pero, ¿qué hace que esta isla sea tan diferente? Eso es lo que estamos a punto de descubrir. Prepárese para descubrir uno de los destinos más misteriosos e increíbles del mundo. Número 2. Historia. Aunque hoy pertenece a Yemen, Socotra ha sido codiciada por varias civilizaciones a lo largo de los siglos. Desde los griegos, que mencionaron esta misteriosa isla en el siglo I después de Cristo, hasta los británicos, que la convirtieron en protectorado en el siglo XIX. Todos querían un pedazo de esta joya perdida en medio del Océano Índico. Los griegos llamaron a Socotra la isla de los Dioscuros, en honor de Castor y Pólux, los hermanos gemelos de la mitología. Los navegantes árabes utilizaron la isla como punto de comercio de resinas raras, y los portugueses, que desembarcaron en ella en 1507, tenían planes para apoderarse de ella, pero fueron expulsados poco después, y este agitado pasado ha dado lugar incluso a un misterio sobre el nombre de la isla. Algunos dicen que procede del sánscrito Dvipa Sukadara, que significa Isla de la Felicidad. Otros creen que procede del árabe y significa Isla de la Sangre del Dragón, por el famoso árbol que desprende una resina roja. También hay quien cree que el nombre tiene que ver con los antiguos mercados de especias. Lo cierto es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que realmente trastornó la vida en la isla fue el siglo XXI. En 2014, Yemen se hundió en una sangrienta guerra civil, considerada por la ONU la peor crisis humanitaria del mundo en la actualidad. Ahora se preguntará, si Yemen está en guerra, ¿cómo es que Socotra sigue en paz? La respuesta es política y geográfica. La isla está lejos de los principales conflictos, pero no ha estado exenta de luchas de poder. Mientras Yemen continental se autodestruía, grupos separatistas del sur, apoyados por Emiratos Árabes, se hicieron con el control de la isla. Hoy, Emiratos y Arabia Saudí envían ayuda en forma de alimentos, combustible e infraestructuras, pero no por generosidad,
Saben que Socotra es un punto estratégico muy importante en la ruta entre África y Arabia. Si miras el mapa, verás que está justo a la entrada del Golfo de Adén, un punto clave para el comercio mundial. En el pasado, británicos, otomanos y portugueses ya tenían planes para convertir la isla en un puesto militar avanzado y, obviamente, hoy Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos quieren lo mismo. Después de todo, ¿quién quiere perder el control de esta pieza del tablero mundial? En medio de todo esto, Socotra vive en el limbo. No ha sido destruida por la guerra, pero tampoco se está desarrollando, ya que depende de donaciones, ayuda exterior y un sinfín de oscuros acuerdos. A pesar de ello, la vida cotidiana en la isla continúa casi intacta. Los residentes se preocupan más por las tormentas monzónicas que por los conflictos políticos. Si hay un lado positivo en todo esto, es que este aislamiento ha preservado la naturaleza y la cultura de la isla, aunque el futuro sigue siendo una incógnita. Número 3. Población. Ahora que ya conoce la geografía y la historia de Socotra, es hora de hablar de quién vive allí. Se calcula que la isla tiene entre 50 y 60.000 habitantes, repartidos en pequeñas aldeas de pescadores o comunidades aisladas en las montañas. Y fíjese, hay gente que vive literalmente en cuevas. Pero tranquilos, no estamos hablando de cavernícolas prehistóricos, sino de pescadores que eligen vivir en cuevas junto al mar, no porque no tengan casa, sino por pura practicidad. Como la isla está castigada por fuertes vientos y temperaturas abrasadoras, muchos residentes han encontrado en las cuevas un refugio natural perfecto contra el calor y las tormentas de arena. Algunos de estos cavernícolas modernos incluso dan la bienvenida a los turistas, ofreciéndoles visitas para mostrarles estrellas de mar gigantes y peces exóticos. En cuanto a la religión, la mayoría de la población sigue el Islam, pero con costumbres menos rígidas que en el resto de Yemen. Las mujeres, por ejemplo, suelen tener más libertad de movimientos, y el velo no siempre es obligatorio. Esto no significa que no haya tradiciones que llamen la atención. La poligamia, por ejemplo, sigue legalizada en la isla. Pero antes de emitir un juicio, conviene recordar que, en el Islam, un hombre puede tener hasta 4 esposas, siempre que pueda mantenerlas por igual. Si no proporciona condiciones de vida decentes a todas ellas, la práctica se considera un pecado. Número 4. La cocina y la vida cotidiana sencilla. ¿Qué hay para comer? Básicamente, el pescado y el marisco son el plato principal. Pescado para comer, cenar y, a veces, incluso para desayunar. Dependiendo de la región, también se cocina carne de cabra, acompañada de arroz o pan plano, similar a un chapati. El condimento es heredado de la tradición árabe, con abundante uso de comino, cilantro, guindilla y similares. La principal fuente de proteínas procede del pescado. Atún, caballa, pargo, pulpo y otras criaturas marinas aparecen en el menú. Y no hay grandes supermercados. En la mayoría de los pueblos hay pequeños mercados o puestos donde se venden verduras y especias que de vez en cuando se traen de fuera de la isla. En el día a día, muchas familias se reúnen en una zona común de la casa o la tienda para compartir la comida, sentados en el suelo y comiendo con la mano derecha, al estilo tradicional árabe. Charlan, cuentan historias, beben té y, dependiendo del pueblo, mascan kat, algo muy común. Tampoco hay que olvidar las celebraciones comunitarias, por ejemplo, una boda. Todo el pueblo se reúne, hay un banquete, se toca música tradicional con tambores y flautas, y la gente baila en círculos. Los hombres y las mujeres suelen estar separados, debido a las tradiciones islámicas. En estas ocasiones, además de abundante comida, suelen quemar incienso y compartir historias familiares. En los pueblos donde aún se habla socotrí, surgen canciones populares con melodías que recuerdan a la península arábiga, pero con toques isleños muy específicos.
Estas fiestas son poco frecuentes, ya que la población está dispersa y la vida es dura, pero cuando se celebran, duran hasta altas horas de la madrugada. Número 5. Lengua y economía. Sí, en Socotra se habla árabe, pero no es la lengua principal. Los lugareños tienen su propio dialecto llamado socotri, una antigua lengua semítica que ha sobrevivido al paso de los siglos y se considera un auténtico fósil lingüístico. Esto significa que si llegas a la isla y dices Salam aleikum, saludo árabe, seguro que te entienden. Pero entre ellos, los lugareños hablan el socotri, una lengua que pocos dominan en el mundo y que está desapareciendo poco a poco. La economía y el modo de vida también son sencillos. Debido a su aislamiento, la economía local sigue siendo muy sencilla y depende de la naturaleza. La pesca es la actividad principal, y el atún, el pulpo y otros mariscos se venden en los mercados locales e incluso se exportan. También es habitual la cría de cabras, pero lo que realmente llama la atención son los productos que solo existen allí, como la miel de Socotra y la resina de sangre de dragón, que antaño eran más valiosas que el oro. Y hablando de ello, conozcamos esta resina que da a la isla uno de sus apodos más enigmáticos. Número 6. El árbol de sangre de dragón. Si hay algo que hace que Socotra parezca un mundo alienígena, son sus extraños árboles, y el más emblemático de todos ellos es el Dracaena cinnabarri, más conocido como el árbol sangre de dragón. Y este nombre no es solo un capricho. Si se corta el tronco de este árbol, rezuma un líquido rojo oscuro como si fuera la sangre de una criatura mitológica. Esta resina ha sido muy apreciada a lo largo de la historia, utilizada como tinta para manuscritos medievales, remedio para heridas e incluso ingrediente en rituales religiosos. Se dice que algunas pinturas del Renacimiento llevaban pigmentos extraídos directamente de esta savia. Pero no es solo el color lo que impresiona. La forma del árbol desafía cualquier lógica de la naturaleza. Sus ramas crecen hacia arriba y hacia afuera, creando una copa en forma de paraguas invertido. No es solo estética. Esta estructura sirve para capturar y retener la humedad de la niebla y la poca lluvia que cae en la isla, ayudando al árbol a sobrevivir en el suelo seco y rocoso. Y si piensa que estos árboles son pequeños, prepárese para cambiar de opinión. Algunos alcanzan más de 10 metros de altura y pueden vivir durante siglos, formando bosques que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Con unas imágenes tan impresionantes, no es de extrañar que el árbol de sangre de dragón se haya convertido en el símbolo por excelencia de Socotra. No solo forma parte del paisaje surrealista de la isla, sino que también es portador de un patrimonio cultural e histórico que abarca generaciones. Pero no es el único. Número 7. Rosa del desierto y alienígenas verdes. Si la Dracaena, sangre de dragón, es la celebridad local, espere a conocer las otras plantas que habitan Socotra. Este archipiélago es un auténtico laboratorio evolutivo, comparable a las Islas Galápagos, solo que con un aspecto aún más alienígena. Entre las estrellas botánicas de la isla destacan dos. El árbol botella tiene un tronco bulboso que se estrecha hacia arriba, formando una especie de jarrón gigante capaz de almacenar agua para sobrevivir a los periodos secos. En algunas laderas rocosas, aparece en posiciones tan absurdas que incluso parece desafiar a la gravedad. Además, sus flores rosas o blancas contrastan con el árido suelo, haciendo aún más surrealista el paisaje. La rosa del desierto puede resultar familiar a quienes hayan visto esta planta ornamental en floristerías, pero en Socotra alcanza proporciones colosales. Con sus ramas retorcidas, sus formas extrañas y sus flores de color rosa intenso, esta planta parece haber sido esculpida por el viento y el tiempo. Y estas son solo algunas de las especies que hacen de Socotra un lugar único. Se calcula que alrededor del 37% de las 825 especies vegetales del archipiélago
son endémicas, es decir, que no existen en ningún otro lugar del planeta. Otro detalle importante: Socotra no tiene ríos perennes, es decir, no hay ríos que fluyan todo el año. El agua dulce procede de manantiales naturales y fuentes temporales que aparecen en las montañas durante las escasas lluvias. Por eso estos árboles desempeñan un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema, ayudando a retener la humedad en el suelo y permitiendo la supervivencia de otras formas de vida. Número 8. El misterio de la cueva Hawk. Y ya que hablamos de curiosidades, no puedes saltarte la cueva Hawk, uno de los lugares más enigmáticos de Socotra. Imagínese esto: una cueva gigantesca, a 350 metros sobre el nivel del mar, con túneles y galerías que se extienden a lo largo de casi 2 kilómetros. Hasta aquí, todo bien. Pero lo que realmente intriga a los exploradores son las misteriosas inscripciones encontradas en sus paredes, escritas en griego antiguo, árabe primitivo, dialectos indios e incluso lenguas desconocidas. ¿Y qué hacen ahí estos escritos? Hay varias teorías. Una sugiere que los antiguos marineros pasaban por Socotra y utilizaban la cueva como santuario, dejando marcas y ofrendas para buscar la protección divina antes de seguir viaje. Otras hipótesis apuntan a tripulaciones de náufragos que se refugiaban allí, o incluso a prisioneros exiliados en la antigüedad. Además de las inscripciones, los investigadores han encontrado objetos antiguos, incluso artefactos que podrían tener siglos de antigüedad. Y gracias a la humedad y al aislamiento del lugar, estos restos se han conservado, convirtiendo la cueva en un auténtico tesoro arqueológico escondido en medio de la nada. Y eso no es todo. La cueva Hawk también alberga estalactitas y estalagmitas, esas formaciones rocosas típicas de las cuevas, que surgen de la lenta acumulación de minerales a lo largo de miles de años. Las estalactitas cuelgan del techo como cuchillas afiladas, mientras que las estalagmitas brotan del suelo, formando extrañas columnas y estructuras. Y, por supuesto, donde hay misterio, hay leyendas. Los lugareños creen que la cueva está habitada por jinns, espíritus del folclore árabe, o que antaño se utilizaba para rituales de brujería. Hoy en día, su entrada está controlada, y los pocos visitantes que se aventuran a entrar necesitan guías especializados, ya que los senderos son traicioneros y la posibilidad de perderse en su interior es real. Número 9. Leyendas, brujas y creencias. Hablando de brujería, los antiguos mercaderes árabes llamaban a Socotra la Isla de las Brujas. ¿Por qué? En primer lugar, los fuertes vientos y las traicioneras corrientes hacían de la navegación una auténtica pesadilla. Muchos marineros que intentaron acercarse acabaron naufragando. Pero en lugar de culpar al mar, empezaron a difundir historias sobre mujeres misteriosas que aparecían en la arena, cantando y hechizando a la tripulación para que perdieran el rumbo y se los tragara el océano. Estas leyendas se extendieron por todo el mundo árabe, y Socotra pasó a ser conocida como una isla maldita, un lugar donde nadie debía poner el pie. Pero la cosa no quedó ahí. Otro mito dice que los propios vientos de la isla susurran palabras, y cualquiera que pase mucho tiempo solo allí acaba oyendo voces. Esto ha hecho que los viajeros teman aventurarse en las zonas montañosas y las cuevas profundas durante siglos, creyendo que podrían ser llevados por espíritus o entidades invisibles. Y por supuesto, no se puede olvidar la leyenda de los dragones. Muchos lugareños creen que criaturas gigantes habitaron la isla desde tiempos inmemoriales y que la savia roja del árbol de la sangre de dragón no es más que la sangre derramada de estas bestias mitológicas. ¿Realidad o ficción? ¿Quién lo sabe? Número 10. Playas, dunas y piscinas naturales. Para terminar, hablemos de los impresionantes paisajes de Socotra.
Si pensabas que la isla no era más que un montón de árboles estrafalarios en medio de la nada, te equivocabas. La costa de Socotra alberga playas paradisíacas, prácticamente desiertas, de aguas verde azuladas y arena tan blanca que refleja el sol con una intensidad absurda. Lugares como Kalansiyah y Shoab son tan vírgenes que el único sonido ambiente es el romper de las olas y, si tienes suerte, delfines jugando cerca de la orilla. Pero si unas playas hermosas ya son algo fuera de lo común, espere a ver las gigantescas dunas de Ager, en el este de la isla. Se acumulan junto a enormes paredes rocosas, creando un contraste visual increíble. A un lado, el mar turquesa. Al otro, un desierto de arena dorada que trepa por escarpadas laderas. En el interior de la isla, los cañones de piedra caliza esconden piscinas naturales secretas, donde el agua dulce de las montañas fluye en pequeños arroyos, formando oasis surrealistas en medio del árido terreno. Estos lugares son tan remotos que, al llegar, uno tiene la sensación de adentrarse en una parte virgen del mundo, sin tenderetes, sin la banda sonora de los vendedores ambulantes, solo silencio y naturaleza en estado puro. Si hubiera un paraíso perdido en el mapa, Socotra estaría sin duda entre los más firmes candidatos. Después de conocer un poco esta isla alienígena, con sus árboles sangrientos, sus cuevas llenas de inscripciones, sus pescadores que viven en cuevas, su propio idioma y sus vientos implacables, solo podemos concluir: Socotra es la prueba de que el mundo aún tiene rincones donde la imaginación humana apenas cree que son reales. Dígame, ¿cuál de estas curiosidades le ha sorprendido más? ¿Habías oído hablar alguna vez de este lugar? Sea cual sea tu reacción, háznosla saber en los comentarios. Gracias por pasarte por aquí y nos vemos en nuestra próxima aventura por el bello mundo.